La Huella, periodismo ciudadano esta noche con candidatos a concejales. Esto no quiere decir que nosotros estemos haciendo campaña, no, pero sí estamos previniendo como ciudadanos que somos para que la gente conocer o a quiénes son los que van a intervenir luego en el proceso electoral que va a comenzar el día 16 de julio para culminar las elecciones generales el día 15 de agosto acá en la provincia de Salta. Entonces, es importante que tengamos un poco una idea. ¿Sabes por qué te digo esto? Hay 21 concejales en Salta, 21. ¿Qué población tiene Salta? 750, 800 mil habitantes. ¿Cuántos concejales son? Me dijo 21. ¿Cuántos candidatos hay? 434 personas registradas como titular. No es normal. Hay un excedente. ¿Y por qué? Porque varios partidos políticos llevan dos listas, una. Hay varios frentes electorales también. Y hay espacios políticos que encima tienen distintos frentes. Por esa es la multiplicidad de personas que se postulan para el cargo. Lo que haría sospechar que regalan algo en el consejo, cómo es el tema. La gente se pregunta, bueno, yo traigo hoy a algunos que me parecen personas muy potables y responsables, para que los vayas conociendo. Es el caso, por ejemplo, del doctor Sócrates Paputzakis, que es un hombre que hace mucho tiempo lo acompaña al doctor Sáenz en su función municipal y luego ya ahora como gobernador. Y es un hombre que en forma silente ha venido trabajando y con muy buenos resultados en cada una de las cosas que se le encomendó. Y ahora es candidato a concejal por Capital por el Frente Gana Salta. Está también Gabriela Jorge, candidata a concejal por Capital por el Frente Partido Obrero Más. Así es, ¿qué tal? El doctor Oscar Rocha Alfaro, que ya vino otra vez acá a La Huella, candidato a concejal por otro frente oficialista, Frente Unidos por Salta, y él pertenece, como todo el mundo sabe, al Partido Renovador de Salta. Y finalmente Alberto Salim, candidato a concejal por Capital de la Unión Cívica Radical. En el caso de Salim, retorna al Consejo Deliberante si la gente quiere, ¿verdad? Exactamente, ya porque fue concejal. yo fui concejal en el periodo de 2015, mejor dicho, sí, del 15 al 17, Ajá. fui concejal en representación de la Unión Cívica Radical. Perfecto. Bueno, les doy la bienvenida a los cuatro y la idea es que nos manifestemos en ver qué cosas harían ustedes, no como proyectos, pero sí qué cosas apuntan como urgencias que tiene que resolver el gobierno de la ciudad o la municipalidad. Nosotros estamos viendo que el tiempo transcurre, ahora tenemos elecciones de medio tiempo, que son las legislativas, y hay que acompañar o no, de acuerdo o no a cómo se haya portado el gobierno municipal. El gobierno ha hecho bien las cosas, habrá que apoyar. Ha hecho mal, no habrá que apoyar. ¿Cómo hacemos? El primer desafío que tengo, tema del asfalto, que es un tema prioritario, la gente paga acá en Salta el famoso impuesto automotor, que es bastante caro, y sin embargo la gente se queja porque el asfalto está deteriorado, está roto, por la gran cantidad. Bueno, por ahí de hecho vinieron acá funcionarios municipales y dicen, mire Jorge, tenemos 50, 100 frente de obra que estamos haciendo. Eso se les vuelve en contra a veces. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, todo lo que no hicieron antes lo están haciendo ahora por el tema de las elecciones. Entonces tiene que haber un ejercicio regular, permanente, de mantenimiento, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es un tema central. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo doy una simple apreciación para someterme al tratado de esto con Gabriela Jorge. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Bueno, sí, tenemos varios problemas en el municipio que atañen a la obra pública sin dudas, pero que está muy ligado, a mí me parece, a problemas que son históricos, es cierto, pero que hoy encuentran
un nuevo episodio. Tiene que ver, por ejemplo, con todo el vaciamiento objetivo que se comenzó a hacer de la municipalidad en cuanto a la hormigonera. Los trabajadores han denunciado hasta el hartazgo esta situación. Incluso este año y el año pasado, al calor de estas huelgas que han realizado distintos trabajadores municipales, la intendenta optó, por ejemplo, por sancionar a esos trabajadores que exponían que se vacía la hormigonera, por ejemplo, para seguir garantizando la tercerización privada sobre la municipalidad. Y digo esto como un problema también más general, porque otro de los grandes problemas más allá del asfalto es la llegada de servicios y la urbanización de villas y asentamientos, que hoy en esta capital salteña encuentra, digamos, te podría decir, un contraste entre los trabajadores que como sea garantizamos tener un techo, sin dudas, que no contamos con los servicios básicos, y por otro lado los enormes negociados inmobiliarios que se han beneficiado en el último tiempo con exhibiciones impositivas, con garantías, digamos, por parte del Consejo Deliberante, pero también con la consecución de la propia intendenta. Es decir, hay un fuerte antagonismo social que se va agudizando, y al calor de la pandemia creo que todavía muchísimo más, porque tenemos un contraste entre los que vivimos de nuestro trabajo y los grandes negociados que se han armado históricamente. Bueno, no solo con Betina Romero, sino, si nos vamos un poquito atrás, con el intendente Isa, con el propio Sáenz, que han beneficiado, por ejemplo, con el presupuesto público que es sostenido por el conjunto de los trabajadores que aportamos al municipio, como por ejemplo los escándalos de Lusal, Agrotécnica Fueguina. Es decir, ahí vemos dónde están colocados los recursos en el municipio y dónde no se colocan efectivamente. Creo que de algún modo hay un enorme desafío para el pueblo trabajador de la capital, pero a escala provincial, y me atrevo a decir no solo de Argentina, sino mundial. Porque en medio de la pandemia hemos visto cómo se han agravado nuestras condiciones de vida. Muchos hemos quedado sin trabajo, changueamos para poder costear el diario, el cotidiano en nuestras familias. Han crecido los asentamientos, pero también han crecido los merenderos, al calor de, digamos, de una situación de muchísima pobreza que está por arriba del 50%, y cualquier trabajador que nos esté escuchando en este momento sabe que siquiera llega al salario de pobreza, que hoy está un poquito pasado los 26, de indigencia, perdón, pasando los 26.000, y el de pobreza que asciende a más de 60.000 pesos, y que creo que ningún trabajador hoy tiene las condiciones efectivamente, o no ninguno, sino la gran mayoría, para corregirme y ser más certera, las condiciones, por ejemplo, para poder abordar el pan diario. Y este es uno de los grandes debates que vamos a recorrer. Hablemos del asfalto, de la obra pública o del conjunto, digamos, de la situación del municipio, porque verdaderamente estamos ante una crisis humanitaria muy, pero muy agravada por las gestiones capitalistas que se han llevado adelante en el municipio, a escala provincial, a escala nacional, y que nos está llevando a un callejón sin salida. Es decir, los recursos que debieran estar colocados en garantizar que nuestras familias tengan condiciones de salubridad, hoy están puestos en otros intereses. Y efectivamente esto es muy grave, atendiendo que la capital es uno de los municipios o de los departamentos de la Gran Salta que está en zona roja. Entonces creo que todo esto tiene que ser discutido, y nosotros desde el Partido Obrero, en frente con los compañeros del Nuevo Más, nos parece fundamental que la clase obrera comience a deliberar, a intervenir, a desarrollar sus discusiones a través de asambleas, a votar un programa efectivamente de salida, no solo para intervenir en un eventual terreno electoral, que además ha sido presa de una manipulación política, porque antes lo adelantaron en nombre de la pandemia, ahora lo atrasan en nombre de la pandemia, para evitar que la población, en el único momento donde se puede posicionar, ya sea a favor o en contra, no lo pueda hacer. Entonces creo que estos son grandes debates. Sócrates, ¿cómo lo ves? Mira, hay una problemática seria en lo que es el trabajo urbano. Cualquiera también puede intervenir. Sí, el trabajo urbano, el trabajo que se está haciendo actualmente, obviamente que se esmeró, se está trabajando fuerte en distintos frentes de obra, pero justamente viene de un año en el que no se hizo absolutamente nada. El 2020, Obras Públicas no hizo los trabajos previstos, y la ciudad realmente necesita un mantenimiento permanente y continuo. Da la sensación que esta ciudad, no sé si ustedes comparten el criterio, pero 2 o 3 meses que deje de repararla, se cae abajo, precisamente por la emergencia en la que permanentemente estamos. No solo en la emergencia, sino que se tienen que articular distintas acciones. Sí.
primero, trabajar en un plan de urbanización serio, proyecto, coordinar con Aguas del Norte trabajos adecuados para que se puedan hacer un trabajo que realmente perdure. En los barrios, buscar trazas específicas para consolidar el circuito de los colectivos, de la circulación vehicular y garantizar esas calles en buen estado. Hoy el casco céntrico, como bien vos lo dijiste, está prácticamente choqueado con la cantidad de obras que se están haciendo, pero en los barrios faltan obras, faltan presencia de trabajo permanente y continuo, y ahí está el gran problema. Se tienen que generar espacios de discusión serios para saber cuáles son las obras que se necesitan. Yo vengo recorriendo la ciudad de Salta desde hace 15 años más o menos en cuanto a distintos trabajos que venimos haciendo, tanto en lo social, en lo cultural, en lo deportivo. Y lo que falta concretamente, y creo que el trabajo y el desafío que tenemos hoy día es abrir canales de diálogo. Abrir canales de diálogo con todos los sectores, tanto centros vecinales, merenderos, escuelas de fútbol, iglesia, y coordinar con ellos las obras a realizar. Porque hoy no hay playones deportivos, los playones deportivos que están en mínimas condiciones no tienen profesores, no tienen la infraestructura adecuada, no tienen los servicios sanitarios. En un barrio hoy una familia no tiene dónde llevar su hijo a que se distraigan adecuadamente y con seguridad. ¿Por qué? Porque los espacios de práctica deportiva, cultural, social están abandonados. No hay presencia del Estado. Los mismos papás tienen que organizar ellos las escuelas deportivas para poder los chicos que tengan algún tipo de actividad sana. Y la verdad es que duele mucho ver ese abandono, sobre todo en los barrios de la periferia. ¿Cómo ven ustedes un diagnóstico sobre todo esto que está sucediendo? Pinito, a ver. La verdad que el eje que corrió un poco la discusión... Pero tiene que tener una mirada municipalista, ¿no? Sí, por supuesto. Digo que corrió la agenda pública, en este caso municipal, fue, obviamente la pandemia, ¿no? Creo que predeterminó a manejos y a instrumentaciones extraordinarias en función de lo que podía haber diseñado quien está a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal. Sin duda que el presupuesto tampoco puede llegar a alcanzar el presupuesto que tenga la municipalidad, siempre va a ser insuficiente para los disímiles desafíos que tiene la misma. Pero creo que, compartiendo con lo que dice Sócrates, la importancia de planeamiento en la municipalidad, es decir, lo que vos hablabas del asfalto, es decir, eso es un programa que se tiene que mantener en el tiempo, inalterar el quien esté y quien cumpla la función, saber de que tiene que hacer el mantenimiento permanentemente. Y pasará con el asfalto, pasará con los puentes de la ciudad, el diseño y la implementación del famoso PIDUA, que se ha manifestado recurrentemente, el plan de la ciudad, el plan del área metropolitana, de transporte, y etcétera, y no se ha podido implementar o se va parchando esas cuestiones. Me parece que la emergencia sanitaria retrasó un poco, pero esperemos que quienes tienen la toma de decisiones puedan avanzar en estos 2 años, trazando o poniendo las trazas fundamentales de una ciudad posible que tenemos que diseñar hacia el futuro, ¿no? Ahora, en el caso de Alberto Salim, que es un hombre que ya tiene experiencia en el Consejo Deliberante, como él mismo dijo, fue concejal. ¿Cómo ve el Consejo Deliberante políticamente, Alberto? La verdad que Hoy. La verdad que yo entiendo que al municipio lo gobierna no solo el intendente o la intendente en este caso, sino el intendente y los 21 concejales. Sí, Bueno, eso dice la Carta Municipal. eso ¿no? dice la Carta Municipal. Es decir, que si hoy para nosotros nos preocupa muchísimo la ausencia de la municipalidad en la ciudad de Salta. Concuerdo con el diagnóstico de todos. El Consejo Deliberante no tuvo a la altura el año pasado. Se pelearon, un enfrentamiento que hubo con el Ejecutivo Municipal, donde no podían coordinar y el Consejo tenía una dirección iba discutiendo unos temas que no tenían nada que ver con lo que estaba proyectando o planteando la intendenta. ¿Y esta situación que usted advierte, se dio en otros gobiernos o solamente en este de No, el problema es que no hay oposición. Todos los concejales, Pero si los concejales excepto, son todos opositores, yo creo que no, todos son todos son oficialistas. son peronistas todos.
Bueno, no hay... la intendenta no es peronista. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. ¿Sabe por qué le pregunto? ¿Cómo se puede pelear la intendenta con los concejales si son oficialistas? O sea, bueno, sería pero muy raro, las listas que ganaron las elecciones, Ajá, habían 2 listas de concejales sí. que teóricamente son oficialistas, la gran mayoría. Pero en la realidad, las demás listas, por ejemplo, si podemos hablar de una oposición, sería el frente de todos. Es una, digamos, yo lo veo más como que una oposición, como una interna dentro del mismo peronismo. Y eso hace que no esté definido la oposición, porque no hay una oposición que esté motorizando, que esté controlando, que esté aportando cuando no hay ideas desde el Ejecutivo. El Consejo tiene que estar aportando, pero si el Consejo, una gran mayoría, está subordinada al Ejecutivo y el Ejecutivo está ausente porque vino la pandemia y desapareció el municipio. Hoy quiere aparecer y no puede porque es muy difícil de haber estado ausente todo un año donde la gente no la percibe a la municipalidad. Más en una pandemia tremenda, la municipalidad tendría que haber enfrentado. Bueno, por eso le digo, la gente, por ejemplo, no sabe cómo se convive ahí adentro con 21 concejales, cuáles son oficialistas, cuáles son opositores. Es toda una melange que confunden al vecino toda vez que se dice que el Consejo Deliberante, la caja de resonancia y no sé cuántas cosas más. Entonces lo más importante es que el vecino pueda diferenciar con nitidez quiénes son los señores que son oficialistas y quiénes son opositores. No hay claridad en ese sentido y hoy ¿no? están llegando a acuerdos, porque hoy están acordando el Consejo con el Ejecutivo Municipal como para mostrarse en este marco electoral como que hay equipo, como que hay, digamos, una coordinación y digamos, un trabajo de manera coordinada con con el Consejo Deliberante, con el presidente del Consejo Deliberante, por ejemplo, que viene a ser el que está liderando ahí el trabajo en el Consejo Deliberante, pero se ve a las claras que es una cuestión muy forzada. En el caso de ustedes dos, que están dentro del amplio tinglado del oficialismo, ¿significa que ustedes van por Betina Romero también como oficialistas o no? No, en el caso, nosotros venimos trabajando dentro del frente del pero ella doctor forma parte Gustavo del frente. Sáenz, forma parte del frente, sí. Pero aquí fundamentalmente yo creo que eso de un lado o del otro no sirve, Jorge. Tenemos que trabajar en buscar proyectos en que beneficien a la sociedad toda. Pero no, ahí hay un tema. Sí, yo creo que sí sirve, porque si no, no funciona. La democracia funciona cuando hay una multiplicidad de visiones. No, y para eso uno gana la elección, si no, no hagamos elecciones, nos ponemos a trabajar todos. Entonces, hay un ganador y hay un perdedor, sí, oficialista. Pero está bien, pero hay lo que hay es históricamente una estafa al pueblo. Claro, bueno, y porque uno llega por un lado como opositor, y después pasan 2 meses, ha estado como oficialista, y no solo lo hemos visto en el Consejo, porque hay oposiciones que yo diría hasta de cotillón, polémicas de cotillón, pero en lo sustancial han estado acordando sistemáticamente. A escala provincial el gobierno... No está mal Sáenz acordar, se no hizo está mal de una acordar, mayoría. porque esto... Bueno, la política es consenso. Exactamente, Por eso, el pero acuerdo no la jamás- subordinación. Pero el acuerdo Lo que no estoy de acuerdo con la subordinación, sino este acuerdo, es el diálogo Bueno, el permanente. problema es que es de los que se acuerda, porque si usted me dice, el Consejo Deliberante acuerda que no puede establecerse una tercerización de todas las obras públicas del municipio, que tiene que cobrar un trabajador municipal acorde a la canasta familiar, que se acabe la precarización del trabajo, uno podría decir, bueno, qué gran acuerdo. Pero por el contrario, lo que ha regido el Consejo Deliberante, no solo bajo Betina Romero, sino anteriormente también, ha sido efectivamente que en lo sustancial, es decir, eximir y armar los enormes negociados inmobiliarios, todos de acuerdo. Bajo la pandemia, garantizar el negociado de los privados, de la salud, todos de acuerdo.
colocar el negociado de agrotécnica fueguina que sigue llevándose más de 1 millón de pesos por día del presupuesto de ¿Pero todos por qué de acuerdo. negociado? ¿Cuál es el Y allí negociado? no hay ninguna oposición. Es decir, y eso lo hemos podido ver acá, y hacía mención a la situación de la provincia porque también hay otra estafa ahí. Muchos llegaron como opositores a Sáenz, pasó la pandemia de por medio, ahora son todos oficialistas en este gran amplio, como decía Bueno, usted, por eso les paraguas pido a los señores que son del frente del de Sáenz. frente y del espacio político que diriman esta cuestión para que la gente entienda. Usted que es docente... Todavía no, docente. Bueno, acá el doctor Yo soy Papuchaki docente, sí es sí. docente. A ver, nosotros formamos parte de lo que es el Frente del Doctor Gustavo Sáenz, Sí. en el cual hoy el Departamento Ejecutivo Municipal está a cargo de la doctora Bettina Romero, Sí. y lo que estamos trabajando justamente es en generar espacio de discusión, espacio de diálogo para poder trabajar y dinamizar el apoyo de lo que es la gestión, acuerdo, de pero vamos con el Gustavo tema político. y de lo que es de la gestión municipal. La doctora Romero está dentro de ese mismo Absolutamente, espacio. está- Usted, entonces, si acceden ustedes, son oficialistas. Técnicamente de- seríamos oficialismo de la gestión municipal. Perfecto. En el caso, Yo lo que creo también, pero lo que creo que esto va generando lo que significa la evolución de un frente electoral a una coalición de gobierno. Nosotros hemos venido viviendo en Salta una permanente construcción de frentes electorales que se llega a la elección, se consume la elección y ya el frente desaparece. Y me parece que el paso siguiente que tenemos que avanzar como sociedad política es avanzar de esos frentes electorales a coaliciones de gobierno. Es decir, la doctora Romero preside el partido Salta Nos Une. El Salta Nos Une integra, en este caso, el amplio tinglado oficialista, gubernamental. También está el partido País, está el partido Renovador de Salta, el partido Primero Salta. por ella propia, y digo- por ese partido, Salta Nos Une, de la cual ella es presidenta. Sí, ¿Tiene gente que va como candidato a concejal? sí. ¿Usted, quiénes son, por ejemplo? ¿Quiénes son? Yo, en esa línea está la lista senador está Emiliano Durán, viene el diputado en primer término Juan Esteban Romero, después viene primer concejal Darío Madile y viene Soledad Gramajo, creo. Soledad Gramajo y después viene Arnoldo Tonini. Digamos, esa es una línea, digamos, con una mayoría de presencia del partido Salta Nos Une. Digo, en este armado electoral, en estrategia electoral, bueno, cada partido ha tratado de mantener cierta individualidad. En el caso del Frente Oficialista, Unidos por Salta, o diría el Frente Oficialista no peronista, para tenerlo más o menos claro en términos ideológicos. Y bueno, digo que en el paso que tiene. perdóneme que les Hay, lo hay interrumpa. todo, creo que una Sí. estrategia de buscar una hegemonía. Sí, pero permítame una cosa. ¿Saben por qué es importante que es la pregunta y que ustedes respondan? Porque lo que ustedes están contando la gente común no lo sabe. Y si hay alguien que quiera beneficiar a la actual gestión de Romero acá en la ciudad, quiere saber por quién tengo que votar. Y si hay alguien que quiere castigarla, dice, a este no lo voy a votar. Entonces es importante que cada uno sepa a dónde pertenece. Esta melange que hacen ustedes está fantástica para ustedes, pero no para mí, que soy un hombre de la calle, de a pie, y que tengo que ir a votar mañana. Entonces tienen que tener consideración con el elector y respeto por el elector, para que esto no se constituya en una estafa electoral, donde yo voto por este y resulta que ser que este responde a aquel que yo no sabía. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Ese es el tema. Y eso viene desde la ley de lemas, ¿no, Por Jorge? eso, Sí, pero sí. ya habíamos superado esa instancia Así es. y ahora volvimos a lo mismo. Al eliminar las PASO, Cuando decimos por qué estamos como estamos, mis queridos amigos, es por esto. Porque la política otra vez metió la cola y otra vez se burlaron de vos, que sos el elector, el soberano, ¿no? Entonces, yo quiero votar, por ejemplo, a mí me parece excelente gobierno el que ha hecho Romero. ¿Cómo hago? ¿Quiénes son? No sé. Me parece pésimo el gobierno. ¿Cómo hago para no votarlo? Tampoco sé, pues si lo elijo a Papuchaki, digo, no, él trabajaba con Sáenz, a este lo voy a votar. Y resulta que Papuchaki está con Romero. Madile, que es hoy presidente del Consejo, ¿no? Estaba con cierta rispidez con Romero, lo voy a votar a él. No, ahora está con Romero. Entonces, no.
La gente de eso reniega. Entonces después se arma, claro, para la política está todo bien porque armamos y vamos subsumiendo cada vez más y no tenemos oposición, que es un concepto equivocado. Yo sé lo que quiere decir Sócrates. Las sociedades avanzan cuando se ponen de acuerdo tras objetivos comunes. Pero eso no quiere decir que saltemos un paso que ineludiblemente es imprescindible o esencial, es un requisito esencial, que sin eso no puede existir. ¿Quién es oficialista y quién es opositor? A partir de eso, de poder diferenciar con claridad, podemos ponernos de acuerdo tras objetivos comunes. ¿Qué se necesita? Un liderazgo y que el objetivo sea tan altruista que lo podamos compartir todos. Por ejemplo, nosotros teníamos el 17 de junio, día de Güemes. ¿Quién puede decir que no es güemesiano? ¿Quién puede decir que no le interesa a Güemes o que lo que ha hecho Güemes es minúsculo? Nadie. Todo el mundo comparte eso. Lucha por la libertad. ¿A quién no le interesa ser libre? A todos. Bueno, de eso se trata acá en la política. Si yo hago un objetivo grande, vivo, para que este sector de aquel y el obrero participe, maravilla, ¿o no? Tiene que mover. Y eso se logra, es un debate fuerte. Tenés que debatir, pero si todos son teóricamente del mismo lado, se imponen las cosas. Y el resultado es que no tenemos servicio, no se está, la municipalidad... Y no hay control. No hay control de nada y la municipalidad está ausente y nadie dice nada. Claro. La oposición y el pueblo, te agregaría, porque gran parte... Pero el pueblo, ¿cómo ejerce la oposición? A través de sus representantes. Y vos fíjate cómo los representantes están, digamos, del otro lado. Por eso creo que nosotros, entendiendo la situación provincial, o capitalina, mejor dicho, no podemos desentenderla del cuadro más general. Porque hoy creo que la pandemia logró un eje en absolutamente todos los municipios, independientemente de dónde está, la provincia, etcétera. Y creo que esta suerte de grieta que se intenta siempre montar y que hasta incluso la vamos a ver, que se va a tratar de proyectar a nivel nacional, en realidad no es tal. Porque la verdadera grieta que se ha colocado bajo la pandemia es un completo antagonismo social. Y esa situación es algo que no podemos, porque mientras siendo distintos sectores, cada vez más con pandemia de por medio, a través de los subsidios, eximisiones, las ATP y todo lo que se ha cobrado, hay una población que cada vez está más empobrecida y que si no sale a trabajar, se muere de hambre. Y si sale a changuear, se muere de COVID. Entonces hay una situación que es brutalmente esclarecedora frente a este cuadro y que tiene que atravesar necesariamente las elecciones. Por otro lado, creo que esta enorme dispersión a la que vos hacías mención al inicio del programa responde a un quiebre completo de los históricos partidos del régimen, que hoy van en grandes frentes y en diferentes listas en cada uno de esos frentes, que exponen efectivamente una inviabilidad para resolver siquiera los problemas más elementales de la población. Porque que estemos hablando hoy de que las villas en nuestra capital, la luz, la recolección de servicios, no tienen los servicios básicos, el asfalto, efectivamente habla de que acá tenemos que poder disponer. Y en eso puede haber un consenso, defendemos el mismo interés social. Bárbaro. Acá están los trabajadores de un lado y que ha gobernado pero ahí ustedes del otro. Tienen que observación, sí, y eso en beneficio de la gente, cada discurso que quiere. Desde el año, el mismo discurso, lo tienen que cambiar. Estamos desde en el año mucho 2021. antes, te diría, desde el 58, cuando se Por desarrolló eso, política hay que obrera. ayornarse. Y es más El tiempo vigente que pasa. nunca. Porque creo que la pandemia ha mostrado que el régimen capitalista, donde preserva el lucro del capital... Ahora charlamos del régimen capitalista, porque eso me va a llevar mucho tiempo y tengo que ir a una pausa, De acuerdo. porque me están haciendo señas. Una pequeña pausa
2 minutos y estoy con los invitados para que vos empieces a mirar quiénes son y después puedas ir con el voto. Bueno, hago así como si fuese todavía... No, seguimos acá con el voto electrónico, no te apliques. La pausa y ven. Torno en esta noche para hablar de política y hablar sobre todo de las cosas que nos pasan en la ciudad donde todos conviven y necesitamos que haya consejos de funciones, dinámicos, instancias, pero que los consejos deliberantes de ser aplicados en la realidad. Los legisladores tienen que hacer proyectos que sean aplicables en la realidad. Hay algunos proyectos que nacen muertos y sin embargo horas de discusión, la luz, el empleado, el café, todo funciona. Lo mismo que en la legislatura provincial. Entonces hay que tener criterio y para que haya criterio los señores tienen que estar formados. El Consejo Deliberante no es una escuela para ir a aprender allí, a dar mis primeros pasos, y eso que vienen y te cuentan es verdaderamente una mentira. El señor desde el primer día en que se propone como concejal debe saber qué tarea es la que quiere asumir, por qué y qué grado de idoneidad tiene para desempeñarla. Si no, mejor que no se meta, ¿no? En la noche me acompaña el doctor Sócrates Paputzakis, candidato a concejal por el Frente Gana Salta, Gabriela Jorge, candidata a concejal por el Frente del Partido Obrero Más, el doctor Oscar Rocha Alfaro, candidato a concejal por Capital, por el Frente Unidos por Salta, y también Alberto Salín, candidato a concejal por Capital de la Unión Cívica Radical. Todos partidos conocidos y frentes conocidos. Tal vez el más nuevo sea Gana Salta, ¿no? Así es, Gana Salta, yo estoy representando lo que es el Frente Salteño. Sí, señor. Que lleva como candidato, o sea, el senador a Matías Posada, en Javier David, y el Frente Salteño encabezo yo la lista. Bueno, dentro de esto que estábamos hablando, uno ha hecho un diagnóstico de cómo ve la ciudad. ¿Qué cosas son las que debe un intendente de la ciudad? Un intendente, no me vengan con la historia, a vos, ¿no?, que me estás mirando, que tiene que tener, obviamente, tener luz, que tiene que tener el pasto corto en las plazas, que tiene que tenerlo abierto, limpio, bárbaro. Para eso necesito un capataz, nada más, controle y haga eso. Un intendente tiene que tener otras prioridades, otra mirada. ¿Qué le parece a usted? Bien, desde el radicalismo hemos inaugurado el Instituto de Políticas Municipales, donde estamos trabajando a corto, medio y largo plazo, porque entendemos que, viendo que la ciudad está creciendo de manera extraordinaria en los últimos tiempos, en los últimos años, demográficamente ha crecido de manera exponencial, mientras que no así los servicios que está prestando la municipalidad. Estamos viendo que han crecido asentamientos organizados sin la pasión de la municipalidad, sin la posibilidad de que tengan servicios. Hay un PIDUA que se ha discutido, un PIDUA 1, PIDUA 2, que no se lo tiene en cuenta, que sí teórica, pero decisiones a la hora de definir no está, y en las prioridades tampoco está, no se tiene en cuenta. Nosotros tenemos una ciudad que el tránsito es caótico y seguimos con el mismo esquema, como si la ciudad todavía tendríamos 200.000 habitantes, seguimos con el mismo esquema de servicio de transporte, lo que crece el servicio de recolección, porque ese es un buen negocio. Entonces, o en la medida que aparece un asentamiento, un nuevo barrio, es un nuevo acuerdo para prestarle servicio a ese asentamiento
asentamiento, a ese barrio que surge, y por supuesto que se significa también que hay que agregar presión. Ven ustedes, muchachos, que acaban de escucharlo a salir, una mirada sobre cómo se desarrolla la ciudad, el PIDO 1 y 2, que evidentemente podrían haberse puesto en práctica, que enseñar. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que ese es uno de los ascendentes en este momento, es decir, esta elección de medio término le va a dar, me parece, una profundidad de mirada hacia su final de gestión de esta elegida, que pueda entender de que tiene que necesario para implementar lo que establece el PIDUA. Y creo que en ese sentido nosotros como Partido Renovador, en este frente oficialista, para tratar de aportar las ideas y aportar las herramientas a los efectos de que pueda llevar adelante. Creo que la ciudad necesita una planificación hacia el futuro, lo que estabas hablando de servicios, y hay que discutir, digamos, horizontalmente en los servicios, o hay que empezar a generar unas construcciones que circulen, que no permitan que la ciudad se siga extendiendo con lo que significan los negociados. Bueno, el gran problema es la densidad, la baja densidad poblacional por manzana. Uno va a otras ciudades de otros países y ve cómo han planificado en las zonas suburbanas, se extienda y los servicios no sean más. Creo que todo eso exige que el Departamento Ejecutivo, conjuntamente con el que puedan avanzar en una mirada superadora, una perspectiva de una ciudad de futuro, que tiene que avanzar por otros caminos. Claro, pero lo que uno dice, a veces, no sé, ustedes, Sócrates, que es un hombre que hace más de 15 años que recorre la ciudad, uno sube, por ejemplo, se va al Gran Burgo, pero detrás del Gran Burgo está Palmeritas, Palermo 1 y 2, y son realmente otras ciudades. O te vas a la zona sur, agarra la zona sur, Hospital el Papa Francisco, el barrio Solidaridad, Ignacio más atrás, y realmente que por ahí el salto llega a ese lugar, gente que vive y no vive en aquellos 150.000 o no, y ahí son por lo menos medio, ¿no? Entonces, es una ciudad realmente grande, sin duda creció, extendida. Hay que pensar ya en que incluya San Lorenzo, también, ya se absolutamente el barrio Los Paraísos, Pinar, todo eso, que gente que falta, el 100% en Pinar y trabaja, o sea, y lo usan de dormitorio. Entonces, generar vías más dinámicas, de alguna manera firmes en descentralizar absoluto. No puede ser que sea caótico, 8 cuadras y no hay circulación, hay libertad para circular. Tienen que generar comerciales, que el vecino pueda solucionar todas su cercanía. O sea, estamos hablando ahí de una ciudad multifocal. Y sin duda, porque el centro nuestro, al ser un centro de una época colonial, las circunstancias que hoy vivimos no lo da para poder seguir acumulando el centro, ¿sí? Trabajar, obviamente, en lo que es la planificación urbanística en altura, en los barrios que se pueda hacer, fuera de lo que es el casco céntrico. Ayer el otro día me pasaba, la Belgrano tiene la ciclovía, supuestamente no se puede estacionar a mano derecha, nunca vas a encontrar libre el segundo de la derecha, y la circulación es un solo carril. Se hace caótico todo el día, si eventualmente hay una emergencia, una urgencia. Yo creo que hicieron la ciclovía, si uno contabiliza los días, deben haber habido 40 bicicletas, ¿no? Es decir, en todo el tiempo, en todo el año. Ese es otro problema. Las ciclovías están planificadas, son necesarias, pero en lugares donde no hay. Exactamente, la Independencia, la Olavarría, la Felipe Varela en la zona sudeste. Pero que nadie, o sea, hay una equivocación en el concepto. La gente que antes usaba bicicleta, hoy va en moto, tiene la moto, la 110. El que va en bicicleta
es el tipo que se pone el casquito, sale a Hace hacer deporte. claro. Hay mucha gente en los barrios que trabaja y que vive y se comunica todos los días su trabajo y va en bicicleta. Por eso yo insisto en que las vías de comunicación para ciclovías tienen que haber hecho en los barrios donde realmente se utiliza la bicicleta. Claro, bueno, por ejemplo, yo veo las obras de construcción. O la barría, por ejemplo. Donde hay una obra de construcción, vamos a ver estacionado en la vereda 1000 motos, no bicicleta. Claro. Son motos que están ahí porque los obreros se transportan en moto porque es barato, rápido, ágil. No, y además dejaron la bicicleta en una movilidad social. Entonces, la ascendente. bicicleta hoy es carísima porque hoy es un lujo la bicicleta. No, pero en los barrios se lo usa para hacer deporte, para hacer gimnasia, para ir a falta recrearse. Falta planificación, falta todo. Y con respecto a lo que vos planteabas en cuanto a la política que tiene que aplicar la Intendencia, es simplemente generar espacios de diálogo. Yo creo que el error que tuvo en el 2020 con el Consejo fue no generar, y ha sido un reclamo constante de todos los concejales, de no generar el diálogo con los concejales para poder plantear. ¿Por qué no se generó eso? No sea cosa que ahora los elijan a ustedes y después ustedes se peleen con la intendenta. No, es que no se trata de pelear, es cuestión de consensuar ideas, proyectos y políticas. Va a quedar una construcción de que se pelee Gabriela de Alberto y de Gabriela. Eso está bueno porque hay entonces una diferenciación y aquí sí van a encontrar efectivamente una oposición. Así es. No, claro, y desde por ahí aportar, porque el desarrollo caótico que hacen referencia no tiene otro origen que el propio desarrollo anárquico del capital, que se rige no sobre la base de la necesidad de la población, por ejemplo, desarrollar frente a un déficit habitacional muy profundo, una planificación urbana, etcétera, sino que va siempre regido al interés del mejor postor del negocio. Hay ciudades, que son hipercapitalistas y son ordenadas, no tiene nada que ver esto. Vos fijate, acá hay un desorden, la situación y de falta Salta de proyecto es estrictamente y de esto, planificación. y hasta incluso vos en tu propio discurso lo señalás. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que rige la recolección de residuos, vos lo dijiste, es el negocio del presupuesto público. Porque el Estado ha pasado a ser la gran muleta de los capitalistas para que sigan ganando. Y frente a esta situación nosotros tenemos un trazado urbano que responde a cómo los trabajadores han ido garantizándose la vivienda, porque tenemos grandes terrenos todavía, urbanos desocupados, que pagan impuestos como si fuera una zona agraria, y no pagan el impuesto como corresponde, y que sirve para especular con el inmueble, y de esa manera sostener un precio alto para quienes alquilamos, no tenemos vivienda propia, se lleva hasta más del 40% de los salarios, y desde esta manera jamás se ha desarrollado una cuestión. ¿Qué tendría que hacer una intendencia que bajo nuestro punto de vista gobierne? Tiene que colocar a discutir al conjunto de los trabajadores las principales necesidades sobre la base de asambleas en el barrio, en las distintas barriadas, que puedan efectivamente ejercer ese poder de control y de determinación del uso de los recursos de la capital en función de la necesidad de la población. Una cosa que deberían discutir, perdón, sí, Gabriela, porque se me termina el tiempo, es el tema, ustedes lo pueden plantear ya que están en el mismo espacio, del famoso presupuesto municipal. Ahora que conviven bajo el mismo paraguas, ¿no?, tanto la Intendencia como la Gobernación de Salta, bueno, se quejan siempre, no, el presupuesto de Salta es chico, acá vive la mayor cantidad de personas de la provincia, está acá en Salta, y sin embargo no tenemos posibilidad de que crezca el presupuesto. ¿Se podrá abordar eso alguna vez? O sea, la coparticipación lo define la legislatura provincial, y con respecto a lo que es el presupuesto, mucho de lo que es el presupuesto es necesario también la gestión, y lo vivimos con la intendencia de Gustavo Sáenz, de que él gestionó directamente fondos nacionales sin depender de lo que era la coparticipación provincial, pero se hicieron grandes obras en ese sentido. Entonces, cuando hay gestión, hay posibilidad de diálogo permanente con los distintos... O sea, vos me estás diciendo que la actual intendenta no hace gestión. Y lo que pasa es que para hacer gestión hay que haber proyectos, porque gestionar un crédito, un subsidio en nación o en el exterior, sí, es en base a un proyecto. Claro, bueno, sin duda. Se me termina el tiempo, pero muy interesante la definición de Sócrates Papoutsakis, falta gestión acá. Sí,
Eso hablaron ya, me imagino. ¿Cuánta Están- planificación? Están en el mismo espacio político con la Bueno, y Intendencia. ahí agrego, sobra gestión capitalista, entonces, porque hasta acá todo han hecho, pero sin embargo la población salteña que vivimos nuestro trabajo seguimos en las mismas condiciones. Vamos. Les agradezco a los 4 que hayan No, estado por conmigo nada. acá esta Gracias. noche. Muchas gracias.